Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a la previsión semanal en divisas que les ofrece el equipo de Forex Índices todos los fines de semana. Soy Jesús Ángel Benito, su director, cuando son las 18 horas y 12 minutos del horario internacional GMT del día de hoy, viernes 11 de diciembre de 2015. Voy a realizar la previsión en los principales pares de divisas para la semana que viene, del 14 al 18 del presente mes, el último del año 2015. Como siempre, vamos a ver cómo están terminando las cotizaciones en este final de semana. A puntito ya de cerrar el mercado, quedan poco más de 3 horas y vemos cómo las cotizaciones se muestran ya muy sosegadas. Observamos la cotización del euro dólar merodeando la barrera psicológica del 1,10, intentando partir al alza por segunda vez en esta semana el refugio de mediano largo del 1,1026, que le está sirviendo de resistencia, está ejerciendo muchísima fuerza de resistencia y nivel que, por supuesto, para la semana que viene será vital. Como siempre, y en primer lugar, les detallo los anuncios y el calendario macroeconómico para la semana que viene. Las actividades especiales de Forex Índices para la semana que viene: tenemos un evento agendado al cual ustedes pueden registrarse gratuitamente para asistir a la conferencia educativa del próximo jueves, día 17 de diciembre. Tendremos una sesión educativa titulada "No confundir herramienta con estrategia". Detallaremos qué es una herramienta, tipos de herramientas, qué es una estrategia, tipos de estrategias y cómo se conjugan las herramientas para conjugar y para configurar una buena estrategia operativa de mercado. Jueves, día 17, pueden registrarse a través de este link. Picando aquí, ustedes pueden tener el acceso directo para el registro para poder asistir después a esta conferencia educativa del jueves día 17. También le comunicamos que estamos en los últimos días de promoción y en los últimos días donde ustedes pueden ahorrarse un 20% de lo que es los planes de enseñanza y los planes de negocio que estamos preparando para el año 2016. Si quieren beneficiarse de los precios del año 2015, solamente tienen que reservar plaza antes del 31 de diciembre del presente año. Quien reserve plaza a partir del día 31 de diciembre, es decir, a partir del día 1, se le aplicarán ya las tarifas del año 2016, que son superiores a las que se han estado aplicando en el año 2015. Repito, si quieren beneficiarse de esa rebaja hasta el día 31 de diciembre, tienen fecha límite. Y recuerden que las plazas están siempre ocupadas y en estos momentos las primeras plazas libres están ya para el mes de abril del año 2016. Bueno, vamos al escenario y vamos a ver cómo se están comportando las cotizaciones en este final de semana. Vemos a la cotización del euro dólar, tiene su objetivo muy claro en el nivel de mediano largo plazo del 1,1026. Lo golpeó en la jornada del día 9, en la jornada del miércoles en sesión americana, y como vemos también en sesión americana de hoy viernes está golpeándolo sin capacidad ni fuerza para acabar la semana por encima del mismo. Quedan todavía, como comentábamos, más de 3 horas para que cierre el mercado. Si cerrara por encima del 1,1026 sería una pista adicional para este cierre de semana y por consiguiente para la apertura de la semana que viene. Vamos a comprimir un poquito el gráfico y vamos a realizar las lecturas que nos ha dejado la cotización del euro dólar en esta semana que estamos a puntito de terminar. Recordemos que la cotización del euro dólar inició su andadura el día 6 de diciembre, domingo por la noche, un poquito por debajo de un nivel de corto que a la postre ha sido clave y determinante. Como vemos, el 1,0891, partido encontrando un apoyo perfecto en la sesión asiática del miércoles día 9, y desde ahí lo único que ha hecho la cotización es cotizar al alza. El primer golpe al 1,1026 se lo dio en la sesión americana del mismo día, del miércoles, y como vemos, a lo largo de la semana ni siquiera ha ido
a buscar la fuerza del 1,0891,5. Las órdenes compradoras, con una formación que conocemos como suelo redondeado, se han impuesto y, como vemos, terminando en el 1,1026, un poquito por debajo, merodeando la barrera psicológica del 1,10. La cotización del euro dólar va a terminar esta semana con unas ganancias consistentes desde el precio de apertura semanal en el 1,0870, va a terminar con unas ganancias abultadas de un 1,12%, nos marca en estos momentos. Ganancias abultadas en términos intrasemanales. Desde el día 1 de diciembre, recordemos que la andadura, la cotización del par, la inició sobre el 1,0570, mantiene unas ganancias ya muy abultadas de un 3,96%, teniendo en cuenta que estamos solamente a día 11 del mes de diciembre. Para llevar un tercio de mes, un 4%, son ganancias muy abultadas en términos intramensuales. Bien, como siempre, nos trasladamos a temporalidades superiores para ver qué es lo que nos está dejando en estas temporalidades y para apreciar las lecturas más importantes para que luego nos ayuden a tomar decisiones en temporalidades inferiores. Recuerden que las corrientes generales siempre se comen a las corrientes más pequeñas y actuar a favor de corrientes generales es lo que nos va a dar consistencia en el futuro. Vamos con la lectura 10609. Hay poquito que decir con respecto a semanas anteriores. Es la pieza que le está salvando en este año 2015 desde un punto de vista técnico a la cotización del euro dólar, y mientras no la franquee con fuerza en temporalidades superiores, nos olvidaremos de presiones bajistas de muy largo plazo para la cotización del euro dólar. La primera pieza de resistencia histórica importante la tenemos en el 1,1850, en la zona del 1,1850, como vemos bastante alejada, a más de 800 puntos de la situación actual. Recuerden que la semana que viene tenemos decisión de tipos de interés por parte de la FED. Vamos a darle un vistazo al calendario macroeconómico para toda la semana, un vistacito rápido. Después continuamos con el análisis del eurodólar del martes. No vamos a destacar ningún dato y ningún evento. De la sesión del lunes no vamos a destacar nada. De la sesión del martes, las minutas del RB australiano las tendremos a las 00:30. GMT en sesión asiática. También el índice de precios al consumo el mismo día, el martes, a las 9:30 desde el Reino Unido, el IPC del mes de noviembre. El índice ZW de sentimiento económico para el mes de diciembre desde la zona euro a las 10:00. En la jornada del martes tendremos el índice de precios al consumo, datos finales del mes de noviembre desde Estados Unidos a las 13:30. Un discurso del señor Pollock, gobernador del Banco Central canadiense, a las 16:45. El plato fuerte semanal nos va a llegar en la jornada del miércoles. Calendario apretadísimo desde primera hora de la mañana europea. Reunión del Banco Central de la política no monetaria. Atentos, no hay decisión de tipos de interés, pero a las 8:00 el miércoles tenemos reunión del Banco Central Europeo, repito, sin decisión monetaria. En horarios ya metidos de apertura europea tenemos los PMIs desde Alemania y desde la zona euro. También la tasa ILO de desempleo desde el Reino Unido a las 9:30 GMT. Tendremos el índice de precios al consumo, datos finales del mes de noviembre desde la zona euro a las 10:00 GMT. Como comentábamos, el plato fuerte nos llegará en la sesión americana, 19:00, con la decisión de tipos de la FED. Veremos a ver si la FED ya se atreve de una vez a subir esa tasa de interés que llevan ya los inversores esperando varios meses. Evento de máximo riesgo, atento sobre todo a los cruces con el dólar americano, mantenerse al margen de estos cruces. 19:00 GMT, decisión de tipos de interés y la reunión de la política monetaria y la conferencia de prensa de la señora Yellen nos llegará media hora después, a las 19:30. Ningún evento y ningún dato más de la sesión del miércoles. En la sesión del jueves tenemos el boletín económico de la zona euro a las
1.0900 GMT y a las 9:30 las ventas minoristas desde el Reino Unido. El viernes, de postre, tenemos la decisión de tipos de interés del Banco Central japonés y la declaración de política monetaria. En sesión de preapertura americana, desde Canadá, 13:30, el índice de precios al consumo, datos finales del mes de noviembre. Como ven, calendario muy apretado, sobre todo muy atentos a la jornada del miércoles porque es cuando vamos a tener los eventos más importantes y los datos macro más importantes. Sobre todo muy atentos a esa reunión de la FED a las 19:00, decisión de tipos. Bueno, continuamos con la lectura del euro dólar. El 1.0609 sigue siendo la pieza vital en secuencias de largos y de muy largos plazos. Le vamos a dar un vistacito en temporalidad mensual y llamamos la atención sobre los apoyos de esta congestión histórica que hemos visto anteriormente, delimitada en temporalidad trimestral del 1.0609, cómo golpea y cómo aguanta. En este mes de diciembre le da el apoyo manteniendo estas ganancias abultadas de casi un 4% en lo que llevamos de mes de diciembre. Como vemos, vela potente alcista para la cotización del euro dólar y la pieza está muy clara en el 1.0609. Por la parte de arriba, la primera resistencia importante la tenemos en el 1.1635, que es quien tiene que abrirle la puerta para que llegue al refugio de muy largo más cercano en el 1.1853. De momento, la condición de rango de mediano plazo sigue perfectamente estructurada entre estas dos piezas y mientras no ceda una de ellas, las direcciones definidas de largo plazo y de mediano plazo están totalmente vetadas para la cotización del euro dólar. Vistazo en una temporalidad semanal. Aquí vemos perfectamente el rango estructurado entre el 1.1635 que le cierra el paso por la parte de arriba y el 1.0609 que no le deja caer por la parte de abajo. Este rango estructurado tiene que ser roto con contundencia para que nos oriente de movimientos definidos para finales de año o principios del año que viene. Para la negociación inmediata tenemos el 1.1026, que es la pieza que esta semana está ejerciendo fuerza de resistencia. Continuamos con la lectura en temporalidad diaria. Aquí apreciamos la directriz bajista de mediano que viene desde el día 24 de agosto del presente año con el punto de configuración el día 15 de octubre. Por la parte de arriba, como vemos, 3 días ejerciendo fuerza de resistencia, el 1.1026, la imagen muy clarita y es el nivel que tiene que abrirle la puerta para ver al euro dólar recuperar posiciones con más fuerza. Tenemos una triple barrera en el 1.1250 con gestión de mediano, la directriz bajista de la misma categoría que nos pasa por ese nivel y también un eje inclinado alcista de mediano plazo. Antigua directriz quebrada y confirmada, esta triple barrera será vital para la semana que viene. De hecho, vamos ya a la temporalidad de 4 horas para colocarle las principales piezas de soporte y de resistencia para la semana del 14 al 18 de diciembre. Expandimos un poquito el gráfico para ver más en detalle y mejor estos niveles que le vamos a colocar. Como siempre comentamos, entre los niveles más espaciados, entre las congestiones históricas que le vamos a colocar, a continuación irán implementados los niveles para la negociación intradiaria. Recuerden que todos los días a las 6:30 GMT en nuestra página web, en nuestras redes sociales, en el blog, en fin, en los espacios también en YouTube pueden disfrutar de nuestro análisis en formato de vídeo y en formato de texto, colocado a las 6:30 GMT todos los días con los niveles para la negociación intradiaria. Para la semana que viene, 1.1026, primera pieza de resistencia. Es clave y determinante. Tiene que remontarla y tiene que encontrar apoyo sobre esta pieza para que le alimente presiones alcistas más potentes. Una congestión de mediano plazo ejercería fuerza en caso de alcanzarla de resistencia en el 1.1135. Un nivel de corto como resistencia lo topamos muy cortito, en el 1.1173. La principal resistencia de semana. Confluyen 3 piezas de mediano plazo.
una directriz bajista que ya la hemos visto delimitada desde el mes de agosto, un eje inclinado alcista de mediano plazo y el nivel de congestión del 1.1250. Principal resistencia para la semana que viene y la última congestión de mediano largo en el 1.1326, a más de 300 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, si la cotización no tiene capacidad ni fuerza para remontar con solvencia el 1.1026, poco a poco iría buscando presiones bajistas. El primer soporte delimitado en un nivel de corto, 1.0891,5. Quebrada esta pieza, alimentaría más presiones bajistas para alcanzar el siguiente soporte de la misma categoría que el anterior, 1.0768. El último y principal de semana lo seguimos delimitando en el 1.0609 con gestión de muy largo plazo a casi 400 puntos de la situación actual. La clave inmediata para el arranque de la semana que viene, 1.1026. Tiene la llave para la cotización del euro-dólar y el comportamiento sobre esta pieza será vital en el arranque semanal. Bien, continuamos con la cotización del dólar-yen. La cotización del dólar-yen estaba introducida en un estrecho rango, como podemos ver en la imagen, desde principios del mes de noviembre, siempre manteniendo un eje central de operaciones en un nivel de corto plazo 122,92, el cual ha abandonado ya definitivamente esta semana. Como vemos, nos parte el refugio de mediano largo de los 121,84, apoya en una congestión de mediano en los 121,12 que le da el pábulo, remonta momentáneamente la congestión de mediano largo, que es la pieza más importante que tiene cercana, pero hoy viernes al final, en el segundo intento, parte y confirma en secuencias cortas el refugio de mediano de los 121,12. Este nivel, esta congestión de mediano plazo, será vital en el arranque semanal. Desde su precio de apertura semanal, la cotización del dólar-yen nos deja unas pérdidas muy abultadas. Su arranque semanal lo tuvo en los 123,21 y en estos momentos marca unas pérdidas de casi un 2%, exactamente un 1,99%. Pérdidas muy abultadas en términos intrasemanales. En términos intramensuales, el arranque mensual lo tuvo prácticamente muy cerquita al precio de apertura de la presente semana. De hecho, marca las mismas pérdidas, un 2,01%. Marca en pérdidas intramensuales, es decir, pérdidas exactas de prácticamente un 2% en términos semanales, y en términos intramensuales lo que ocurre que con distinta dimensión. La dimensión semanal es de pérdidas muy abultadas y la dimensión mensual es de pérdidas simplemente abultadas. Desde el precio de apertura anual, recordemos que la cotización del dólar-yen tuvo su arranque anual en los 119,70, mantiene unas ganancias totalmente insignificantes de un 0,85%. Las lecturas en temporalidad trimestral, como siempre. Recordemos que lo único que está teniendo la cotización lo único que está generando y lo único que nos muestra la cotización del dólar-yen desde mediados del año 2012 es una presión alcista. Como vemos, aquí no hay ningún giro de tendencia ni nada parecido. La cotización mantiene en este año 2015 una estabilidad absoluta, generando rango de mediano plazo, muy cerquita a su precio de apertura anual, que como hemos visto en los 119,70, que será vital para la semana que viene también en caso de que lo alcance. Como comentamos, el ímpetu y el movimiento alcista, hasta que no tengamos algún trimestre consistente en negativo, sigue totalmente vigente. Teniendo tan cerquita el cierre anual, ya tomaremos también en cuenta la próxima apertura anual del año 2016 a partir del día 1 de enero.
Bueno, la cotización del dólar yen gira tranquilamente por encima de su punto de partida anual de este año 2015. Como vemos, la mayor parte del tiempo de este año 2015 se ha pasado por encima de su precio de apertura anual, pero sin solvencia y sin consistencia. Ni siquiera en todo el año ha tenido fuerzas para alcanzar esta congestión de largo plazo en los 127.10. Se ha quedado siempre un poquito por debajo, respetando congestiones de menor categoría vital, ¿no? Los 127.10 ni siquiera tuvo fuerzas para alcanzarlo y poquito a poco ha ido perdiendo fuerza estos últimos meses para presentarse de nuevo en el precio de apertura anual y en la directriz alcista de largo plazo. Atentos a esta directriz que se genera desde mediados del mes de agosto. Cuidado con ella porque ni siquiera ha sido testeada en ningún momento este cruce de líneas para no solamente para la negociación intrasemanal, sino en vistas ya al inicio del año de 2016 va a ser clave y determinante. Para la semana que viene también debemos de tener en cuenta el cierre semanal. Es la primera vez en varias semanas que la cotización del dólar yen cierra por debajo del refugio de mediano largo de los 121,84. Atentos al detalle porque este cierre, después de no haber podido superar al alza otra congestión de la misma categoría que ha ejercido fuerza de resistencia en los 123,99. No ha podido ni siquiera probarla. Las órdenes vendedoras se han impuesto un poquito antes de llegar y al final, como vemos, le imprime presión bajista para batir en secuencias cortas los 121,84 y cerquita ya de la directriz y del precio de apertura anual. Le damos un vistazo en temporalidad diaria. Aquí vemos las lecturas perfectas, como semana tras semana, jornada tras jornada, se ha acercado a los 123,99, pero ni siquiera ha llegado a probar esta resistencia de mediano plazo. Al final, las órdenes vendedoras poco a poco se han ido imponiendo a las compradoras y esta semana vemos cómo nos ha partido durante 2 días consecutivos. Ha estado golpeando este refugio de mediano largo de los 121,84 sin capacidad ni fuerza para recuperar y al final se nos ha venido hacia abajo. Cerquita, como comentamos, del precio de apertura anual y de la directriz, que serán piezas vitales la semana que viene. Bien, le vamos a colocar las principales resistencias y soportes para la semana del 14 al 18. Por la parte de arriba, si queremos ver presiones alcistas, tiene que remontar los 121,12, refugio de mediano plazo. Solamente si remonta esta pieza, le imprimiría presiones alcistas para alcanzar la principal resistencia de semana, 121,84, congestión de mediano largo plazo. Siguiente resistencia delimitada en un nivel de corto, 122,92. Y la última, congestión de mediano largo en los 123,99, prácticamente en los 124 a más de 300 puntos de la situación actual. Atentos por la parte de abajo, porque tenemos el escenario más complicado. Si la cotización no tiene fuerzas para remontar los 121,12, alimentará más presiones bajistas, buscando ya la congestión de largo y el precio de apertura anual en los 119,70, principal soporte de semana. La directriz alcista de largo plazo nos pasaría, dependiendo el día, en la zona de los 119,30. En nuestros análisis intradiarios iremos detallando por dónde pasa esta directriz alcista de largo plazo. En el inicio semanal, como comentamos, nos pasaría sobre los 119,30. A medida que avance la semana, evidentemente pasará algún puntito por encima de esos 119,30. Nivel de corto, 118,69. Será el siguiente soporte. Y el último, refugio de mediano largo en los 117,57. Atentos por la parte de abajo al precio de apertura anual, por la parte de arriba como primera pieza de resistencia, 121,12. Continuamos con la cotización del dólar franco suizo. Les recuerdo también que a través de nuestra página web ustedes pueden disfrutar de forma gratuita de más de 50 vídeos educativos
pueden disfrutar de ellos desde hace varios años. Nuestro equipo va colocando los vídeos educativos hasta 50, tanto de análisis técnico como de generalidades de mercado. Pueden disfrutarlos de forma gratuita y también pueden disfrutar de forma gratuita de nuestra sala de trading abierta todos los días a partir de las 7:30 GMT, 8:30 del horario europeo, hasta las 13:15 GMT. Repito, también de forma gratuita ustedes pueden disfrutar de dichos servicios. Bien, vamos con la cotización del dólar franco suizo. A continuación, después de ver el dólar franco suizo, veremos el libra dólar, después el AUD USD y el euro yen, y de una forma más rápida, como siempre, le daremos un repasito al libra yen y el dólar CAD. También nos pararemos en la cotización del petróleo, crudo Brent, crudo ligero, DAX alemán y finalizaremos, como siempre, con la cotización del oro. Vamos con el dólar franco suizo. Reunión del Banco Nacional Suizo sin cambios en el menos 0,75%. Sigue dejando su tasa de interés el Banco Nacional Suizo. No ha tenido reacciones en absoluto la cotización del dólar franco suizo a esa decisión de su Banco Nacional. La cotización del dólar franco suizo, como vemos, inició su andadura un poquito por debajo de la paridad 1:1. Incluso en secuencias cortas se posicionó por encima de la paridad 1:1, sobre todo en la sesión del lunes día 7 y al inicio de la sesión asiática del martes día 8. En la sesión europea del martes día 8 entró en rechazos ya de la paridad 1:1, partió el precio de apertura anual, como vemos, rechazos firmes en la sesión del miércoles en sesión asiática, y en la apertura europea le hizo ya mucho daño, sobre todo este rechazo de la apertura europea desde un punto de vista técnico. Como vemos, va a terminar con pérdidas esta semana la cotización del par muy cerquita a un refugio de mediano plazo de los 0,9779. Desde el punto de arranque semanal, su andadura en los 0,9982, termina la cotización con unas pérdidas abultadas, de abultadas a muy abultadas, de un 1,54%. Desde el inicio mensual, recordemos que el inicio mensual lo tuvo en la zona del 1,0290, mantiene unas pérdidas muy abultadas de un 4,50% prácticamente en estos horarios de hoy viernes 11 de diciembre. Desde el precio de apertura anual, pérdidas totalmente insignificantes de un 1,14%. Lecturas en temporalidad trimestral para que no se nos olvide qué está haciendo la cotización del dólar franco suizo. Como siempre, expandimos el gráfico, recordamos la directriz que nos viene desde 1985 y cómo la congestión y la directriz de la misma categoría, temporalidad trimestral, le están dando el apoyo en los últimos trimestres. La congestión de los 0,9680, atentos a ella, porque está intentando remontarla en los últimos trimestres. De hecho, en el tercer trimestre hemos tenido un quiebre y está buscando consolidación por encima. Es vital para el arranque del año 2016 que se mantenga por encima de los 0,9680. Si entrara otra vez por debajo y entrara en presiones bajistas con rechazos firmes, estaríamos hablando de direcciones contrarias. Recuerden que la cotización del dólar franco suizo desde hace 30 años lo único que hace es retroceder posiciones. De ahí que esta congestión de muy largo plazo de los 0,9680 sea clave y determinante para que le dé apoyos y continúe al alza. Le damos un vistazo en temporalidad diaria, en temporalidad mensual y semanal. No vamos a delimitar ningún detalle importante. El detalle más importante es que no ha sido capaz de sujetarse por encima de la paridad 1:1 y que nos ha quebrado con sus confirmaciones el precio de apertura anual de los 0,9943. Son los detalles más importantes para el dólar franco suizo. Pasamos a colocarle las principales piezas de resistencia y de soporte para la semana que viene. Por la parte de arriba, la primera resistencia viene delimitada por el precio de apertura anual, 0,9943. La paridad 1:1 en los 0,9998 exactamente nos pasa la congestión, la vamos a delimitar como principal resistencia de semana. Partida, la paridad 1:1
ya elevaría la cotización buscando un refugio de mediano largo en el 1,0184, última resistencia para la semana que viene. Por la parte de abajo, atentos a este refugio de mediano plazo, en los 0,9779. Si cede, alimentaría presiones bajistas para alcanzar el principal soporte de semana, con gestión de muy largo plazo. Ya hemos visto, delimitado en temporalidad trimestral, la importancia del mismo. Y quebrada esta pieza, le imprimiría presiones bajistas suficientes para alcanzar los 0,9552. Por la parte de arriba, primera R, precio de apertura anual, 0,9943. Por la parte de abajo, primera pieza de soporte, refugio de mediano, 0,9779. Continuamos con la cotización de libra dólar. Reunión del Banco Central Inglés. Ningún cambio, ni en la tasa de interés, ni en las minutas, ni en la implementación de activos. Es decir, el Banco Central Inglés, en su reunión del pasado jueves, día 10, mantuvo su tasa de interés en el 0,50%. La votación de las minutas de los 9 funcionarios que tienen derecho a voto siguen saliendo 8-1, es decir, 8 funcionarios están a favor de mantener tasa de interés en el 0,50% y tan solo uno de subirlas, y la implementación de activos sigue en los 375 Bs, es decir, ninguna variación, y la cotización de libra dólar tampoco generó movimientos abultados. Desde su punto de apertura semanal, como vemos, sobre el refugio de mediano plazo del 1,5103, lo único que ha hecho esta semana es ir en busca del refugio de mediano largo de la barrera psicológica en el 1,5005. Le ha dado el apoyo y desde ahí remontando posiciones con apoyos en la zona del 1,51, como vemos, después de golpear el 1,5200, va a conseguir cerrar esta semana por encima del 1,52. Atentos al detalle porque el 1,5200 como refugio de mediano y como barrera psicológica será vital en el arranque de la semana que viene. Desde su precio de apertura semanal, la cotización tuvo el arranque semanal en el 1,5110, va a terminar con unas ganancias mínimas de un 0,68%. Ganancias mínimas en términos intrasemanales. Desde el día 1 de diciembre, que tuvo su punto de arranque mensual en la zona del 1,50-55, mantiene unas ganancias insignificantes de un 1,06% en términos intramensuales. Lecturas en temporalidad trimestral. La lectura en temporalidad trimestral, como siempre, la centramos en la directriz alcista de muy largo. Partida, confirmada, está intentando remontarla en los últimos meses y no tiene capacidad ni fuerza. Mientras se mantenga por debajo de la directriz y por debajo del refugio de muy largo plazo en el 1,5465, las presiones alcistas desde un punto de vista técnico están totalmente vetadas. Las presiones alcistas para libra dólar tienen que venir determinadas por aspectos macroeconómicos y fundamentales, pero por pura técnica le va a ser muy difícil remontar posiciones. Por la parte de abajo, como vemos, mantiene unas ligeras ganancias desde su precio de apertura trimestral. Detallito a tener en cuenta. De temporalidad trimestral, ningún aspecto importante a tener en cuenta y nos vamos directamente a temporalidad diaria. La directriz bajista de mediano plazo que se genera desde el día 25 de agosto con su punto de configuración el 2 de noviembre, atentos a ella, porque la tenemos muy cerquita y para la semana que viene será vital en caso de que la ataque. Es el único detalle que nos genera en temporalidad diaria, aparte de los respetos de el 1,5200 y vemos cómo en estos últimos compases de semana está evolucionando por encima. Por la parte de abajo, el apoyo perfecto del día 8 y del día 9, martes y miércoles de la semana de la presente semana, sobre la congestión de mediano largo, la barrera de congestión del 1,5005, barrera psicológica del 1,5000, este doble apoyo del día 8 y del día 9 le sirven desde un punto de vista técnico para remontar al alza. Temporalidad de 4 horas para libra dólar
y colocación de piezas para la semana que viene. Por la parte de arriba, si no nos pierde el 1,5200 y encuentra apoyos en los primeros compases de semana, alimentará presiones alcistas para alcanzar la primera R, delimitada en un refugio de mediano plazo, 1,5276. La siguiente resistencia viene delimitada por la directriz bajista de mediano plazo que nos viene desde el mes de agosto. Nos pasaría en el inicio de semana un poquito por encima del 1,53, exactamente en el 1,5307. Si la atacara el día 15, día 16, 17 de diciembre, pasaría un poquito por debajo del 1,53. En definitiva, en nuestros análisis intradiarios iremos detallando el pase de la directriz. Congestión de mediano plazo en el 1,5365. La vamos a delimitar como principal resistencia de semana, el 1,5365. Su quiebre alimentaría más presiones alcistas, buscando la congestión de muy largo plazo en el 1,5465. Recuerden que a finales del mes de octubre y principios del mes de noviembre impecablemente le cerró el paso a la cotización. Atentos al muro de muy largo plazo, 1,5465. Y otra pieza de resistencia se la colocamos en un refugio de mediano largo, 1,5541. Bastante alejado ya de la situación actual, a más de 300 puntos. Por la parte de abajo estaremos muy atentos al 1,5200. Si entra en presiones bajistas, como vemos la imagen es muy clara, primero golpea, después parte y apoya. Si pierde este apoyo, 1,5200 alimentará presiones bajistas. Soporte delimitado por una congestión de mediano en el 1,5103. Principal soporte de semana. Lo seguimos delimitando en el refugio de mediano largo, 1,5005, prácticamente en la barrera psicológica del 1,5000. Congestión de mediano plazo como último soporte en el 1,4948. No le colocamos más. Para la negociación inmediata en el arranque semanal, 1,5200. Doble barrera, nivel psicológico y congestión de mediano plazo tiene la clave para la negociación inmediata cuando arranque la semana que viene el mercado. Continuamos con la lectura y análisis de la cotización del AUD-USD. Reunión del RB australiano. También tuvimos esta semana sin cambios. En el 2% sigue manteniendo su tasa de interés y la cotización del AUD-USD no reaccionó. Cuando sí reaccionó fue en la jornada del jueves en sesión asiática con unos datos excelentes de empleo, la creación de empleo muy por encima de lo esperado por los inversores y la tasa de paro que queda en el 5,8 desde el 6% que esperaban los inversores. Choque frontal con el refugio de largo plazo de los 0,7327 y desde un punto de vista técnico es lo que le ha hecho daño para acabar al final esta semana en negativo. Desde el punto de arranque semanal, el día 6 de diciembre, domingo por la noche, tuvo su arranque semanal la cotización de la AUD-USD por encima del refugio de largo plazo de los 0,7327. Va a terminar con unas pérdidas de un 2%, pérdidas muy abultadas en términos intrasemanales. Desde el día 1 de diciembre, su andadura, el día 1, comenzó en la zona de los 0,7230, mantiene unas pérdidas insignificantes de un 0,48%. El detalle más importante desde un punto de vista técnico esta semana nos lo deja en el refugio de largo plazo de los 0,7327 y que su cierre lo va a tener el cierre semanal por debajo de la directriz alcista de muy largo plazo que ahora la veremos en temporalidad trimestral. Bien, la directriz de muy largo plazo que está peleando en estos últimos compases de semana nos viene desde el año 2001 con punto de configuración el cuarto trimestre del año 2008. Como vemos, la ha partido en el tercer trimestre del presente año 2015 y estaría realizando sus confirmaciones. Atentos a todos estos detalles. También atentos a la directriz bajista de muy largo, quebrada pero nunca confirmada, porque esta doble pieza le está ejerciendo muchísima fuerza de resistencia, como venimos detallando ya en semanas anteriores. Por la parte de abajo tenemos el refugio histórico más cercano en los 0,6908, pieza vital y determinante en los últimos años, dándole el apoyo.
tiene que perderlo si queremos ver presiones bajistas más potentes para el AUD-USD en próximas semanas. Para el AUD-USD simplemente vamos a ir a una temporalidad diaria para apreciar cómo el apoyo en la directriz alcista de muy largo plazo lo ha encontrado durante toda la semana, el rechazo de los 0,7327 y cómo al final va a cerrar por debajo de la directriz alcista de muy largo. Atentos, porque la cotización ha intentado durante, como vemos, varios meses perforar al alza con consistencia los 0,7327 y no lo ha conseguido en ningún momento. En temporalidad diaria, algún día sí que se ha pasado, pero en temporalidad mensual no ha conseguido tener un quiebre eficiente. Rechazo en firme esta semana, cuidado para el AUD-USD la semana que viene. Colocación de niveles para este par. Bien, por la parte de arriba lo primero que tiene que hacer la cotización del AUD-USD es remontar la directriz de muy largo plazo desde el año 2001. Nos pasaría sobre los 0,7224. Si consigue remontarla y encontrar apoyos, alimentaría presiones alcistas hacia la directriz bajista de muy largo desde el año 2008. Nos pasaría sobre los 0,7271. La principal resistencia de semana se la delimitamos en el refugio de largo plazo, 0,7327, y si le abre la puerta a esta pieza ya buscaría la barrera psicológica de los 0,75. Exactamente en los 0,7507 tenemos la última R de semana. Por la parte de abajo, si no consigue remontar y encontrar apoyos en la directriz alcista de muy largo, alimentará presiones bajistas. Nivel de corto como soporte, lo encontramos en los 0,7110. Batida esta pieza, alimentará presiones bajistas buscando el principal soporte de semana, prácticamente en la barrera psicológica de los 0,70, exactamente en los 0,7020. Atentos a esta pieza porque ya fue respetada a principios del mes de noviembre. Y batida esta pieza de corto plazo ya le imprimiría presiones bajistas potentes buscando los 0,6908. Con gestión de muy largo plazo ya hemos visto cómo es el muro que le salva de caídas superiores en este año 2015. Para la negociación inmediata, cuando arranque la semana, la directriz de muy largo tiene la clave para tomar decisiones. Nos pasaría sobre los 0,72, 0,7222, 0,7223 aproximadamente. Lo detallaremos en nuestros análisis intradiarios. Continuamos con la cotización del euro-yen. La cotización del euro-yen se ha mantenido errática durante toda la semana. El punto de arranque semanal lo tuvo en los 133,90, un poquito por debajo de los 134. El muro de muy largo plazo de los 133,51 le ha estado dando el apoyo durante toda la semana, hasta la jornada del jueves, día 10, en apertura europea. Como vemos, lo ha partido eficazmente. Le dio el apoyo, un eje inclinado alcista de la misma categoría que nos pasa en esta zona, recuperó los 133,51, pero rechazos en firme del mismo nos lleva a la cotización por debajo de este eje inclinado de muy largo plazo que va a ser clave en el arranque de la semana que viene. Nos pasará sobre los 132,90. Atentos a este nivel para el euro-yen. Desde su punto de arranque semanal va a terminar con pérdidas abultadas desde el punto de arranque semanal, unas pérdidas de moderadas, abultadas de un 0,90%, pérdidas más bien moderadas. Desde el punto de arranque del mes de diciembre, desde el día 1 de enero, todavía mantiene unas ganancias moderadas de un 1,90%, un 1,93% exactamente. Temporalidad trimestral para recordar siempre lo que hace la cotización del euro-yen. Mantenerse imantada en secuencias de muy largo plazo en los 133,51, que es su eje central de operaciones durante todo este año
2015. Atentos al detalle y como vemos este eje inclinado, antigua línea de tendencia alcista, este eje inclinado es lo que está peleando la cotización en estos últimos compases de semana. Para el inicio del año 2016 será vital. Para la semana que viene seguiremos la lectura y nos ayudará a tomar decisiones estas piezas. Temporalidad mensual. Como vemos, la temporalidad mensual le impide el paso. Por la parte de arriba, los 133,51. Golpea en este mes de diciembre, pero no tiene ni capacidad ni fuerza para remontar esta doble barrera. Atentos al detalle, porque mientras no la remonte y encuentre apoyos, están vetados los movimientos alcistas para el euro-yen en secuencias de largo plazo. Igual que por la parte de abajo, tiene que perforar los 126,97 para que le alimente presiones alcistas más potentes. Temporalidad semanal. Poquito de temporalidad semanal, simplemente ver cómo va a terminar con unas pérdidas moderadas, imantado totalmente en el eje inclinado alcista de muy largo plazo. Temporalidad diaria para llamar la atención sobre la directriz bajista de mediano plazo que se genera desde principios del mes de junio, Esta directriz, como vemos, virgen totalmente, ni siquiera la ha testeado, nos pasa sobre una congestión de mediano en los 136,15, pieza que será clave para la semana que viene en caso de que la atacara. Ningún detalle más, temporalidad de 4 horas y colocación de niveles. Por la parte de arriba, la cotización del euro-yen debe de encontrar apoyos en el eje inclinado de muy largo. Nos pasa sobre los 132,91 en el arranque semanal. Si consigue encontrar apoyos, si es que hoy viernes al final cierra por debajo, si consigue encontrar apoyos alimentaría presiones alcistas hacia la congestión de muy largo de los 133,51. Primera pieza de resistencia. Si le abre la puerta esta congestión de muy largo plazo, nos topamos con la principal R de semana. Nivel de corto, 134,58,5, 134,59. Recuerden el día 4 de diciembre cómo le cerró el paso de forma impecable. Quebrado los 134,58,5 le imprimiría presiones alcistas para alcanzar la congestión de mediano largo de los 135,34. 135,34, muy cerquita ya nos pasa el refugio de mediano de los 136,15 y la directriz bajista de la misma categoría que hemos visto delimitada en temporalidad diaria. Atentos a esta doble barrera. Por la parte de abajo, si la cotización no tiene capacidad ni fuerza para remontar el eje inclinado alcista de muy largo plazo y entra en rechazos en firme del mismo en los primeros compases de semana, alimentaría presiones bajistas. Soporte delimitado por un refugio de mediano plazo, 131,82. Partida esta pieza le imprimiría presiones bajistas para alcanzar un nivel de corto como principal soporte de semana, 130,63. Atentos a esta pieza. Y el quiebre de la misma nos llevaría buscando un refugio de mediano plazo en los 129,47. No le colocamos más. Para la negociación inmediata en el inicio de semana, atentos a los 132,90, porque tiene la clave en el inicio semanal. Continuamos con la cotización del libra-yen. Desde un punto de vista técnico, los rechazos de la congestión de largo plazo y del precio de apertura anual de los 186,50 es lo que le ha hecho daño en las últimas jornadas a la cotización del libra-yen. Está peleando durante toda esta semana un refugio de mediano plazo, en los 184,35. Presumiblemente, y si este ratito que queda para que cierre el mercado, estas 3 horas de negociación no lo impide, cerrará por debajo de los 184,35, pieza que será clave para el arranque semanal. Le echamos un vistazo en temporalidad trimestral, rapidito, para ver cómo la congestión de muy largo plazo de los 191,86 en este año 2015 está siendo vital, cerrándole el paso. Mientras no se lo abra, presiones alcistas de muy largo plazo totalmente vetadas. Temporalidad mensual.
La directriz alcista de largo plazo sigue quebrada totalmente y ejerciendo fuerza de resistencia en los últimos tiempos su precio de apertura anual en los 186,50. Por la parte de abajo tenemos una congestión de largo en los 181,01 que para la semana que viene será clave y determinante. Colocación de niveles para la semana que viene. Por la parte de arriba, la primera resistencia la tenemos delimitada en el refugio de mediano plazo 184,35. Solamente si se posiciona por encima del mismo y le da apoyos, buscaríamos la congestión de largo plazo en los 186,07. Principal resistencia delimitada en el precio de apertura anual 186,50 y la última alejada en un refugio de mediano 187,84. Como vemos, a unos 400 puntos de la situación actual. Atentos por la parte de abajo, porque le vamos a colocar únicamente dos soportes. El primero, refugio de mediano, 183,07 y el siguiente, principal y último, en los 181,01 con gestión de largo plazo. Para la negociación inmediata en el arranque semanal, 184,35. Les recuerdo que la cotización del libra-yen, del dólar CAD, del DAX alemán, del petróleo, del oro, ustedes pueden seguirla en directo a través de nuestra sala de trading y también en los análisis diarios que realizamos en FX Street a las 13:30 GMT. Análisis también gratuitos, al igual que la sala de trading. Bien, continuamos con la lectura del dólar CAD. Desde hace varios trimestres y varios meses lo venimos detallando. La presión alcista en el dólar CAD es tremenda. Como vemos en este trimestre ya llamábamos la atención sobre las implicaciones alcistas que tenía y que nos estaba dejando esta mecha del último trimestre del presente año. Presiones muy potentes. Atentos a este refugio de muy largo plazo en el 1,4029, porque para la semana que viene será la pieza vital en caso de que la ataque. De un punto de vista trimestral, ningún detalle adicional. Vamos a una temporalidad diaria por si sacáramos algunos detalles adicionales. El quiebre, la confirmación en temporalidad diaria del refugio de largo plazo del 1,3496, prácticamente en la barrera psicológica del 1,35 desde un punto de vista técnico es lo que le ha impreso presiones alcistas potentes. 1,3757, refugio de mediano, le cierra el paso en estos últimos compases de semana. Mientras la cotización del petróleo no tenga repuntes importantes, el dólar CAD seguirá avanzando. Para la próxima semana tenemos dos piezas únicas. Congestión de mediano que le cierra el paso en el 1,3757. Si se lo abre, la principal resistencia y última de semana se la colocamos en el 1,4029. Congestión de muy largo plazo, ya hemos visto la importancia de la misma en temporalidad trimestral. En este hueco, para la negociación intradiaria, le iremos colocando las piezas intermedias más débiles, evidentemente, pero que nos servirán para ayudas en la negociación intradiaria. Por la parte de abajo estaremos atentos a este nivel 1,3757, impecablemente respetado, milimétricamente respetado. Si no consigue remontarlo, alimentará presiones bajistas. Primer soporte delimitado por un nivel de corto, 1,3666. Si le abre la puerta, iríamos buscando la zona psicológica del 1,35. Exactamente en el 1,3496 tenemos el último soporte y principal de semana. Para la negociación inmediata, no pierdan de vista el 1,3757. Bien, continuamos con la cotización del DAX alemán. La lectura se la vamos a marcar en una temporalidad diaria para ver lo que nos ofrece la cotización del DAX alemán. Llamamos la atención del rechazo en firme de la congestión de muy largo plazo de los 11.010, como vemos en la jornada del lunes día 7, fue a buscar la congestión y ya no le dejó el paso. Desde ahí lo único que ha hecho la cotización es presionar
en sentido bajista, como vemos, incluso por debajo de la barrera psicológica de los 10.500. Para la semana que viene, vital va a ser este refugio de mediano plazo, 10.249. Si lo bate, alimentará más presiones bajistas hacia otro refugio de la misma categoría, 10.037. Otro soporte se lo colocamos en los 9.915. El principal de semana en el precio de apertura anual, 9.810. Último soporte y principal para la semana que viene. Por la parte de arriba tiene que presionar al alza en los 10.597. Si bate, esta pieza alimentará presiones. Nos pasa esta directriz en la zona de los 10.850. La tendremos muy en cuenta para la semana que viene. La principal resistencia viene delimitada por un refugio de muy largo, 11.010. Y batida esta pieza, buscaría ya niveles superiores muy alejados a la situación actual, poco factible de que llegue. Para la negociación inmediata, el lunes por la mañana, cuando abra Frankfurt, 10.249. Recordemos que la cotización del DAX alemán va a terminar esta semana con unas pérdidas muy abultadas, prácticamente exageradas, de un 5%, un 4,95%. Pérdidas de muy abultadas a exageradas. Desde el precio de apertura anual mantiene unas ganancias que a estas alturas de año las podemos considerar de mínimas a insignificantes de un 5%. Y desde el día 1 de diciembre, recordemos que tuvo su andadura en la zona de los 11.400, mantiene ya unas pérdidas exageradas de un 9,70% desde el día 1 de diciembre, casi un 10% en lo que llevamos de mes, en estos 11 días de negociación. Bien, le vamos a dar un vistazo a la cotización del crudo Brent y del crudo ligero. Para la semana que viene, en el crudo Brent, recuerden que estamos en mínimos de los últimos años. Para la semana que viene, en el crudo Brent, primera resistencia, 39,94, siguiente y principal de semana en los 45,75. Por la parte de abajo, dos piezas de corto plazo. 34,24, siguiente y principal soporte en la zona de los 28,50, exactamente en los 28,45. Este nivel de corto tiene la clave para la negociación inmediata en el crudo Brent, 39,94. Crudo ligero, en mínimos de los últimos años y amenazando una congestión histórica de largo plazo en los 34,37. Atentos a este muro, porque si le abre la puerta iríamos buscando la barrera psicológica de los $30 por barril y batida la zona psicológica de los $30 por barril, otro soporte en un nivel de corto 26,88. Por la parte de arriba, siempre y cuando no pierda esta pieza, en los 34,37 alimentaría presiones alcistas para alcanzar la primera resistencia y principal de semana, barrera psicológica de los $40 por barril. Batida esta pieza, le imprimiría presiones alcistas suficientes para alcanzar el refugio de muy largo plazo en los 43,35. Terminamos con la cotización del oro. Para el oro, la semana que viene, vigilaremos muy de cerca por la parte de arriba dos piezas. La primera, 1097, la siguiente y principal R de semana en los 1138. Por la parte de abajo solamente vigilaremos una pieza. Congestión de muy largo plazo, 1034. $34 antes de llegar a la barrera psicológica de los $1.000 por onza, que evidentemente ejercería también fuerza de soporte. Cuando arranque la semana estaremos expectantes al comportamiento de la cotización sobre esta pieza, 1097, porque mientras no la supere, recuperaciones para el oro en medianos plazos y en cortos plazos totalmente vetadas. Y atentos por si quebrara los 1034. Bien, pues terminamos el análisis de previsión para la semana que viene del 14 al 18 de diciembre. Como siempre, la intención de Forex Índices es que este análisis le sea de utilidad y que le ayude a tomar decisiones para la semana que viene.
Darle las gracias por su atención. En Forex Índices estamos para atenderles a través de nuestras vías de contacto, que las encontrarán en la parte superior de nuestra página web. Nada más, que pasen buen fin de semana, buen negocio para la semana que viene, y a primera hora de la mañana europea ya estaremos a través de Forex Índices para atenderles el día 14 de diciembre, lunes de la semana que viene. Muchísimas gracias. Hasta lunes.